Taborga Pinto, Aragón Rodríguez. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, Natalia, buenas noches. Laura Quispe, Presente, ingeniero Laura Quispe. perfecto, gracias. Ricalde Pérez, Presente, ingeniero. gracias. Lozada Muruchi, Presente, ingeniero, buenas noches. gracias, buenas noches. Fuentes Justiniano, Buenas noches, ingeniero. Presente. gracias, buenas noches. Paniagua Ichazo, Paniagua Ichazo, Vargas Rojas, Vargas Rojas, Presente, ingeniero. Buenas noches. gracias, buenas noches. Castro Guzmán, Presente, ingeniero. gracias, Cristian. Rodríguez Castro, Rodríguez Castro, Castellón Meneses, gracias. Cejas Claure, Cejas Presente, Claure, ingeniero. gracias. Coelho de Sousa, no, perdón, Claudio Rosales, Presente, ingeniero. Buenas noches. gracias, buenas noches. Coelho de Sousa, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, gracias, Creighton. Colosetti Crespín, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches, gracias. Merubia Urquiola, Merubia Urquiola, Erwin Bedhauser, Erwin Bedhauser, Álvarez Céspedes, Presente, ingeniero. Buenas noches. gracias, buenas noches. Averanga Tarifa, Averanga Tarifa, Céspedes Solís, Céspedes Solís, Colque Coronado, Presente, ingeniero, buenas noches. gracias, buenas noches, María Elena. Pinto Flores, Pinto Flores, Solís Benavides, Ingeniero Pinto Flores, presente. perfecto, gracias. Dávila Acarapi, Dávila Acarapi, Pedraza Álvarez, Pedraza Álvarez, Cayata Flores, Cayata Flores, Navia Aguirre, Navia Aguirre, Mendoza Weber, Presente, ingeniero. gracias. Escalante Márquez, Presente, ingeniero Escalante Márquez. gracias. Céspedes Barrancos, Buenas noches, ingeniero, presente. gracias, buenas noches. Terceros Martínez, Terceros Martínez, Cruz, Cruz, Moreno Alanis, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, gracias, Anabel. Mamani Ventura, Mamani Ventura, Chambi Chugar,
Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Marco. Fernández Choquechambi. Fernández Choquechambi. Cano Taborga. Cano Taborga. Bilbao Mesa. Presente, ingeniero. Gracias. Irala Benavides. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Lidia. Vallejos Velázquez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Rolando. Ábalos Beltrán. Ábalos Beltrán. Vilca Huanca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Elvin. Jiménez Sánchez. Jiménez Sánchez. Moyo Flores. Moyo Flores. Murillo Hermosilla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Laura. No, ¿cómo es? Guzmán Ortiz. Guzmán Ortiz. Ceballos Barriga. Ceballos Barriga. Patiño Falón. Presente, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches. Cantuta Quispe. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Sarmiento. Presente, ingeniero. Gracias. Amador Corchado. Amador Corchado. Miranda Chávez. Buenas noches, Mira. ingeniero. Presente. Perfecto, gracias, Juan Miguel. Vicente Gaspar. Vicente Gaspar. Quiñones Gemio. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches, Edwin. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Peña Ferrell. Presente, ingeniero. Gracias. Taborga Pinto. Taborga Pinto. Paniagua Ichazo. Paniagua Ichazo. Rodríguez Castro. Rodríguez Presente, Castro. ingeniero. Perfecto, Presente. gracias. Merubia Urquiola. Merubia Urquiola. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Céspedes Solís. Dávila Acarapi. Dávila Acarapi. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Cayata Flores. Cayata Flores. Navia Aguirre. Navia Aguirre. Terceros Martínez. Terceros Martínez. Cruz. Cruz. Mamani Ventura. Mamani Ventura. Fernández Choquechambi. Fernández Choquechambi. Cano Taborga.
Cano Taborga, Ábalos Presente, Beltrán. ingeniero. Buenas noches. No estaba queriendo darme el micrófono. Cano Taborga. Ya, perfecto, gracias. Ábalos Beltrán. Ábalos Beltrán. Jiménez Sánchez. Jiménez Sánchez. Moyo Flores. Inge, buenas noches, presente. Gracias, Evelyn. Buenas noches. Guzmán Ortiz. Guzmán Ortiz. Ceballos Barriga. Ceballos Barriga. Amador Corchado. Amador Corchado. Vicente Gaspar. Vicente Gaspar. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Bueno, ¿alguien que no haya llamado? Ingeniero, a mí me anotó Pinto Flores. No quería dar mi micrófono hace rato. Creo que sí. Taborga Pinto. Pinto Flores. Sí, te marqué, te registré. Ya, gracias, Inge. De nada, gracias a vos. ¿Alguien más? Bueno, continuamos entonces. Para el lunes, ya he pensado cómo le vamos a hacer. El lunes les he puesto el ISLAP en el grupo. Para el lunes descarguen el ISLAP, no lo instalen, lo van a instalar conmigo, ¿ya? Entonces el lunes vamos a instalar el ISLAP y vamos a hacer el ejercicio de la transferencia de carga, ¿ya? De cómo afecta en lo que son tensiones y en lo que son deformaciones, ¿ya? Entonces, para el lunes lo descargan el ISLAP, lo van a instalar conmigo porque tiene unos truquitos, ¿no? Es software original, ¿no? Es software libre, no se preocupen de licencias ni nada de eso, no tiene crack, no, nada. ¿Ya? Entonces, nos hemos quedado en fallas por mala transferencia de carga, ¿no? Cuando el mecanismo de transferencia de carga es insuficiente o falla, aparecen patologías características que degradan la funcionalidad, la seguridad y la vida útil del pavimento rígido. Reconocer estas fallas es esencial para una adecuada gestión de activos viales, ¿no? La gestión el principal objetivo de la gestión de activos viales es optimizar inversiones, ¿no? Es reducir costos. Entonces, una adecuada gestión es optimizar los costos de intervención tanto en mantenimiento como en la construcción, ¿no? De todo el proceso, de todo el ciclo de vida del activo vial, es gestionar cuándo vas a invertir, cuánto tienes que invertir, es planificar qué tienes que hacer con ese tu activo vial, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Reconocer estas fallas es esencial para saber cuándo vas a tener que hacer intervenciones, ¿no? Y más o menos cuánto te van a costar esas intervenciones. Patología 1, escalonamiento, ¿no? Descripción. El escalonamiento ocurre cuando una losa queda a un nivel más alto que el adyacente, generando un desnivel visible y palpable en la superficie, ¿no? Es una de las patologías más frecuentes e incómodas para los usuarios, ¿no? Causas principales: ausencia o deterioro de dovelas, asentamiento diferencial de la subbase, bombeo que vacía el soporte bajo la losa, mala alineación de las barras de transferencia, ¿no? Consecuencias: incomodidad para los usuarios, riesgo para motocicletas y ciclistas, daño en vehículos ligeros, es un indicador del fallo estructural avanzado y tiene un elevado costo de reparación, ¿no? Patología 2, el bombeo.
El bombeo consiste en la expulsión del agua y materiales finos a través de las juntas o grietas del pavimento, causadas por el paso repetido de las cargas vehiculares sobre la losa de soporte deficiente, ¿no? Mecanismo: la carga comprime el agua atrapada bajo la losa, que sale disparada arrastrando finos de la subbase. Consecuencias: se forman cavidades bajo las losas que reducen el soporte y aceleran el escalonamiento y la fisuración, ¿no? Prevención: un buen drenaje, subbases tratadas y dovelas bien alineadas que eviten deflexiones excesivas, ¿no? Patología 3, fisuración en las esquinas. Descripción y origen, ¿no? Las fisuras de esquina son grietas diagonales que se generan desde la esquina de la losa hacia el interior, aproximadamente a 45 grados. Aparecen cuando las esquinas reciben cargas elevadas sin suficiente soporte ni transferencia de carga lateral. La esquina es la zona más vulnerable del pavimento rígido, ¿no? Ya que tiene el menor soporte perimetral y los mayores esfuerzos de tracción en la fibra inferior bajo carga, ¿no? Factores desencadenantes: ausencia de dovelas en las juntas, pérdida de soporte en las esquinas o vacíos, tránsito pesado concentrado cerca del borde, losas de espesor insuficiente y una subrasante blanda o expansiva. Patología 4, asentamientos diferenciales, ¿no? Definición: las losas presentan desniveles o hundimientos desiguales por pérdida progresiva de soporte bajo algunas zonas del pavimento. Origen: erosión de la subbase por bombeo, compactación insuficiente, suelos expansivos o infiltraciones de agua no controladas. Relación con la transferencia: un mal sistema de transferencia de cargas acelera los asentamientos diferenciales, ya que cada losa trabaja de forma independiente con deflexiones mayores, ¿no? Reparación: inyección de lechadas bajo las losas, slab o stabilization, ¿no? Relleno de vacíos y rehabilitación de juntas con con reinstalación de dovelas, ¿no? Resumen de las patologías por mala transferencia. El escalonamiento, ¿no? Una losa está más alta, provoca incomodidad y falla estructural. Bombeo: expulsión de agua y finos forma cavidades debajo de la losa. Fisuras de esquina: grietas diagonales a 45 grados desde la esquina de la losa. Asentamientos diferenciales: desniveles desiguales, pérdida de soporte por el suelo, ¿no? Estas 4 patologías tienen en común su relación directa con la deficiencia en la transferencia de carga. Su aparición temprana en campo debe interpretarse como una señal de alerta que requiere intervención antes de que el deterioro alcance un nivel irreversible, ¿no? Y ese Ande. escalonamiento igual lo he visto entre pavimento flexible y pavimento rígido, Sí, que hay sí, ese sí, sí. problema. Sí, y eso es bien frecuente. Lo que pasa es que una vez que has terminado el flexible, siempre pierde espesor porque a manera que va pasando el tránsito se va sobrecompactando, ¿no ve? No solo la capa de arriba, sino también el tema de la capa base y de la subbase, ¿no ve? Todito se va recompactando y vas perdiendo espesor, ¿no? Esto lo hemos visto bien frecuentemente en el tema de puentes, ¿no? Cuando estás entrando del pavimento rígido al puente, siempre se presenta el tema del escalonamiento, ¿no? Una de las formas de corregirlo, digamos, es ponerle la losa de aproximación, pero la losa de aproximación te traslada el problema del estribo a donde termina la losa de aproximación, porque ahí el flexible otra vez tiene el tema de la sobrecompactación, ¿no? Y va perdiendo espesor. La forma de arreglarlo es medio tosca, ¿no ve? Es tu espesor mínimo para hacer un pavimento flexible son 3 centímetros, ¿no ve? Entonces te alejas unos 4 metros del elemento rígido y ahí le picas 3 centímetros, ¿no? Y lo subes con una pendiente y lo rellenas con pavimento nomás, ¿no ve? Te va a volver a molestar, ¿no ve? Pero es porque son materiales diferentes, ¿no? En condiciones diferentes. Con el rígido no pasa tanto esto, porque el rígido transmite esfuerzos más, disipa mejor los esfuerzos, ¿no ve? Entonces no se presenta tan fuerte el tema de la sobrecompactación, ¿no? Pero sí, es un tema
bien común, principalmente en las entradas de puentes, ¿no? Y donde se unen los rígidos con los flexibles, ¿no? Hay un sinfín de metodologías que han hecho, ¿no? Extienden la losa, extienden el pavimento rígido en unos 50 centímetros, ¿no? Abajo de la carpeta del flexible. Eso te ayuda un poquito en la entrada, ¿no ve? Pero con el tiempo vas a tener el mismo problema, ¿no? Se va a fisurar y otra vez se va a sobreasentar, se va a sobrecompactar el pavimento flexible. ¿No ve? Es uno de los males con los que hay que vivir prácticamente, ¿no? Ventajas y desventajas del uso de dovelas. Ventajas del uso de dovelas. Mayor vida útil, ¿no? El pavimento resiste mejor la fatiga estructural, prolongando significativamente su periodo de servicio en comparación con juntas sin dovelas, ¿no? Mejor distribución de cargas. Las cargas se distribuyen eficientemente entre losas contiguas, reduciendo tensiones localizadas en bordes, esquinas y en zonas de junta. Menor mantenimiento. La reducción de escalonamientos, fisuras y bombeo implica menores costos de conservación a lo largo del ciclo de vida del pavimento, ¿no? Mayor comodidad. Una superficie más uniforme y sin desniveles mejora el índice de regularidad superficial, el IRI, y la experiencia del conductor. Menor aparición de fallas. Reduce de forma notable las patologías estructurales propias de los pavimentos sin transferencia de carga adecuada. Desventajas y limitaciones de las dovelas. Incremento en el costo inicial. La adquisición de las barras de acero, su colocación precisa y el uso de canastillas metálicas o equipos de inserción supone un sobrecoste respecto a las juntas simples sin elementos de transferencia, ¿no? Exigencia de precisión constructiva. Una mala alineación, incluso de pocos grados, puede generar restricciones al movimiento térmico de las losas, provocando esfuerzos internos no deseados y fisuración prematura, ¿no? Posibles problemas de corrosión en ambientes agresivos, zonas costeras, uso de sales fundentes en climas fríos. La corrosión puede degradar las barras y reducir su capacidad portante si no se aplican recubrimientos adecuados, ¿no? Trabamiento por mala ejecución. Si las dovelas no están correctamente lubricadas o su vaina está dañada, pueden adherirse en ambos extremos, impidiendo el movimiento libre y provocando fisuras longitudinales y transversales. Buenas prácticas, ¿no? La importancia de la alineación de las dovelas. ¿Por qué es crítica la alineación? Si las dovelas quedan inclinadas, giradas o desplazadas respecto al eje de la vía, se genera una restricción al movimiento longitudinal de las losas, ¿no? Esto introduce esfuerzos internos que pueden causar fisuras longitudinales o transversales. Trabamiento de juntas, rotura del concreto adyacente a la barra y la pérdida de la funcionalidad de la junta, ¿no? Medidas de control en obra, canastillas metálicas, ¿no? Fijan la posición y alineación de las barras antes del vertido, ¿no? Equipos de inserción automática, garantizan una colocación precisa y uniforme en la pavimentación continua, ¿no? Controles topográficos, verificación de la orientación y de la cota de cada barra antes y durante el hormigonado, ¿no? Inspección visual y sondeos, revisión post-colada de la alineación mediante técnicas no destructivas, ¿no? Hay ¿qué se llama este equipito? Los equipitos estos para buscar aceros, ¿no? Detector de barra. Sí, pero tiene su nombrecito, no me acuerdo. El ultrasonido. No, se puede, hay algunos que son, me parece que es tacógrafo. ¿No? Hay algunos que son ultrasonido, ¿no? Pero generalmente estos son por repetición de onda. Prácticamente es el principio del ultrasonido, ¿no? Pero te ubican las barras, ¿no? Y te dan más o menos su recubrimiento, ¿no? Entonces con esto puedes verificar si están bien puestas, ¿no? Pacógrafo, pacómetro. Se llaman pacómetros, ¿no? Hay pacómetros ultrasonido y por otras ondas, ¿no? Se llaman pacómetros. Control de alineación y métodos empleados. Canastillas metálicas, ¿no? Estructuras de alambre soldado que mantienen las dovelas en su posición correcta durante el vertido y vibrado del concreto. Son el método más extendido en obra, ¿no? Inserción automática.
Equipos montados sobre la pavimentadora que insertan las barras en el concreto fresco con precisión milimétrica, ¿no? Ideal para obras de gran longitud. Y control topográfico. Verificación mediante estación total o nivel, la posición y orientación de las canastillas antes del hormigonado, asegurando tolerancias constructivas estrictas, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Se está verificando ya cuando le está llegando el hormigón, se está verificando la alineación y el correcto posicionamiento de las dovelas, ¿no? Pueden ver estas dovelas están recubiertas con grasa en su totalidad, ¿no? Y aquí en el piso se ha marcado el eje que debería tener las dovelas, ¿no? O sea, la mitad, ¿no? La mitad de la longitud de este lado, la mitad de la longitud de este lado. Y aquí está el canastillo, ¿no? El canastillo no se lo engrasa. Dovelas versus barras de amarre. Aunque ambos elementos son barras de acero embebidas en el concreto, tienen funciones completamente diferentes, ¿no? Y no son intercambiables. Su correcta diferenciación es fundamental para el diseño correcto de las juntas, ¿ya? Característica, tipo de barra, en las dovelas es lisa. Las barras de amarre son corrugadas, ¿no? Función principal, transferir cargas verticales de las dovelas, ¿no? De las barras de amarre, mantener unidas las losas. Movimiento longitudinal, permitido, ¿no? Impedido, adherencia en ambos extremos. Tipo de junta, transversales de las dovelas y las barras de amarre para las longitudinales, ¿no? Trabajo mecánico de las dovelas, cortante y flexión, de las barras de amarre, tracción, ¿no? Superficie, lubricada en un extremo y de las barras de amarre sin lubricar, ¿no? Las barras de amarre impiden la separación entre carriles adyacentes en las juntas longitudinales, mientras que las dovelas garantizan la nivelación entre las losas en juntas transversales. Tienen roles complementarios no equivalentes, ¿no? Comparativa visual de dovelas versus barras de amarre. Las dovelas son barras lisas de acero para las juntas transversales, ¿no? Permiten movimiento longitudinal, transfieren cargas verticales por cortante y tienen un extremo lubricado, ¿no? O sea, es mejor lubricadas enteritas, ¿no? Por temas de protección contra la corrosión, ¿no? Barras de amarre, barras corrugadas o deformadas, ¿no? Juntas longitudinales, previenen la separación, trabajan la tracción y sin lubricación, ¿no? La correcta identificación y colocación de cada elemento en su junta correspondiente es uno de los puntos de control más importantes durante la ejecución de un pavimento rígido, ¿no? Proceso constructivo de la planificación al hormigonado, ¿no? Diseño, dimensionado de las dovelas, preparación de las canastillas y alineación, vertido y vibración del concreto, control, ¿no? La calidad y la verificación de las juntas, ¿no? Cada fase del proceso constructivo tiene un impacto directo en la eficiencia final del sistema de transferencia de cargas. Los errores en las fases tempranas, diseño y alineación, son difícilmente corregibles una vez hormigonada la losa, ¿no? Por lo que el control preventivo es esencial. Evaluación en campo del sistema de transferencia, ¿no? Deflectómetros de impacto, el FWD, es el equipo de referencia para medir la eficiencia de transferencia de carga, ¿no? En campo. Aplica una carga de impacto normalizada sobre la losa y mide las deflexiones simultáneamente a ambos lados de la junta mediante geófonos. La relación entre ambas deflexiones permite calcular la eficiencia de transmisión de carga, ¿no? También permite detectar vacíos bajo las losas o loss of support y estimar la rigidez de la subrasante, complementando el diagnóstico estructural completo del pavimento, ¿no? Criterios de intervención, habíamos visto, ¿no? LT mayor a 70, mantenimiento rutinario. Eso quiere decir inspección del sello de las juntas, ¿no? Y reemplazo del sello, ¿no? LTE entre 50 y 70, seguimiento y sellado de juntas, ¿no? LTE menor a 50, rehabilitación, ¿no? Stitching, slab rehabilitation o sustitución. Habíamos visto el tema de reponer las juntas, ¿no? De reponer las dovelas. Un LTE bajo no siempre implica reparación inmediata.
pero sí exige un plan de actuación antes de que el deterioro sea irreversible, ¿no? Rehabilitación de juntas con mal funcionamiento. Diagnóstico estructural, ¿no? Medición de la eficiencia de transferencia con el deflectómetro de impacto, inspección visual de patologías y análisis de vacíos bajo la losa para determinar el alcance de la intervención, ¿no? Estabilización de las losas, inyección de lechada cementosa o espumas poliméricas para rellenar vacíos y restablecer el soporte continuo bajo las losas afectadas, ¿no? Retrofitting de las dovelas, corte de ranuras transversales en la losa existente, inserción de nuevas dovelas y relleno con mortero epóxico de alta resistencia. Sellado y acabado, limpieza, sellado de juntas con material elastomérico y verificación final del LTF, de la eficiencia de transferencia, para confirmar la eficiencia de la intervención, ¿no? Innovaciones en sistemas de transferencia de carga. Dovelas de materiales compuestos, ¿no? Las barras de polímero reforzado con fibra, GFRP o BFRP, eliminan el riesgo de corrosión, extendiéndose su uso en zonas costeras o con agentes agresivos. Ofrecen resistencia mecánica comparable al acero en aplicaciones de transferencia de carga, ¿no? Dovelas de acero inoxidable, mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono en ambientes agresivos, aunque con mayor costo inicial. Su durabilidad justifica la inversión en proyectos de larga vida útil o en infraestructuras críticas, ¿no? Sistemas prefabricados de juntas, elementos de juntas prefabricados con dovelas ya integradas y alineadas en fábrica, ¿no? Que reducen los errores de colocación en obra y aceleran el proceso de construcción en proyectos de gran envergadura. Normativa de referencia para el diseño de las dovelas, ¿no? La AASHTO, la guía de diseño para pavimentos, la del 93, ¿no? Referencia internacional de diseño de pavimentos flexibles y rígidos, con criterios para el dimensionado de dovelas en función del tránsito y del espesor de la losa. PCA, o Portland Cement Association, ¿no? Manual técnico con tablas de dimensionamiento de dovelas, criterios de espacio y recomendaciones para las juntas transversales en carreteras de altas capacidades. Normas nacionales, el PG3, la instrucción 6.1 de ICE, ¿no? En España, instituciones de carreteras y los pliegos de prescripciones técnicas generales regulan los materiales, dimensionamiento y controles de ejecución para pavimento rígido, ¿no? En Bolivia es las especificaciones técnicas, el manual de especificaciones técnicas, las especificaciones generales de la ABC, ¿no? ACPA, American Concrete Pavement Association, ¿no? Guías prácticas y fichas técnicas sobre la colocación de dovelas, métodos de inserción automática y criterios de control de calidad en obra. Síntesis, claves del sistema de transferencia de cargas, ¿no? La transferencia de carga, primero, es un mecanismo esencial, ¿no? Carga compartida entre las losas adyacentes, ¿no? Durabilidad. Tráfico bajo extiende la vida útil, ¿no? Alineación crítica, evita patologías, ¿no? Trabazón de agregados, ¿no? Tráfico bajo, juntas estrechas. Dovelas más eficientes para tráfico pesado. Indicador cuantitativo, la eficiencia de juntas, ¿no? El sistema de transferencia de carga es el corazón estructural de un pavimento rígido bien diseñado, ¿no? Todos los elementos, desde el tipo de junta hasta el control de alineación en obra, contribuyen su eficacia global, ¿no? Conclusiones principales, ¿no? La transferencia de cargas es imprescindible. Permite que las losas trabajen de forma conjunta frente al tránsito vehicular, reduciendo tensiones, deflexiones y la aparición de patologías estructurales, ¿no? 2. Las dovelas son el mecanismo más eficiente para carreteras y vías de tránsito medio y pesado. Las dovelas garantizan una transferencia de carga eficaz, duradera y cuantificable mediante la eficiencia de la transferencia de carga, ¿no? Diseño y alineación son determinantes. Un dimensionamiento correcto y una colocación precisa
Son fundamentales para evitar restricciones, fisuras y la degradación prematura del sistema de juntas. El LTE es la herramienta de control. La medición de la eficacia de la transferencia con el deflectómetro de impacto permite evaluar objetivamente el estado del pavimento y planificar intervenciones de mantenimiento o rehabilitación a tiempo, ¿no? Un pavimento bien diseñado es aquel que nunca llama la atención, ¿no? La invisibilidad de las fallas es el mayor indicador de éxito en ingeniería de pavimentos. Estamos con algo de tiempo. Entonces vamos a volver a ver el tema de las juntas, ¿no? De las barras en pavimentos. Le hemos puesto barras en pavimentos rígidos, ¿no? Son elementos de acero fundamentales para la transferencia de carga, control de fisuras y estabilidad estructural de la losa de concreto. Una guía técnica para ingenieros civiles y técnicos de obra, ¿no? Este es como un resumen, como una guía técnica, ¿no? Vamos a ver introducción, conceptos básicos, ¿no? ¿Qué son las barras y por qué son necesarias en pavimentos? Tipos de barras, pasadores, de unión, acero distribuido y las mallas de acero, ¿no? Dimensionamiento y espaciamiento, criterios de diseño, tablas de referencia y ejemplos de cálculo. Colocación, errores y patologías, requisitos constructivos, problemas frecuentes y recomendaciones. ¿Qué son las barras en pavimentos rígidos? Las barras en pavimentos rígidos son elementos de acero incorporadas dentro de las losas de concreto, cuya misión es mejorar el comportamiento estructural del pavimento a lo largo de toda su vida. Tienen las siguientes funciones: transferencia de cargas, ¿no? Distribuyen los esfuerzos entre losas adyacentes bajo tránsito vehicular, ¿no? Control de movimientos, gestionan expansiones y contracciones térmicas sin dañar la estructura. Reducción de fisuras, limitan la apertura y la propagación de grietas en el concreto. Estabilidad estructural, mantienen la alineación y la continuidad entre las losas del pavimento. ¿Por qué el concreto necesita barras? Propiedades del concreto, ¿no? El concreto tiene alta resistencia a la compresión. El concreto trabaja bien bajo cargas de aplastamiento con resistencias entre 200 a 400 kilos por centímetro cuadrado, pero tiene baja resistencia a la tracción. Solo soporta entre el 10 y el 15% de su resistencia a compresión antes de agrietarse, ¿no? Agentes que generan la tracción. Cargas repetidas de tránsito, ¿no? Ciclos de flexión bajo ruedas pesadas, ¿no? Contracción del concreto, al fraguar endurece y pierde volumen. Cambios de temperatura, gradientes térmicos diarios y estacionales, ¿no? Asentamientos diferenciales o subrasantes no uniformes, expansión y contracción de losas, ¿no? Movimientos críticos acumulados. Las barras de acero trabajan en tracción donde el concreto es más débil, complementando perfectamente las propiedades de ambos materiales y prolongando la vida útil del pavimento, ¿no? Funciones principales de las barras. Transferencia de carga, ¿no? Permite que una losa transmita parte de la carga vertical a la losa vecina, reduciendo deflexiones en bordes y juntas. Alineación de losas. Evita desplazamientos verticales y horizontales entre losas, previniendo el escalonamiento del pavimento, ¿no? Reducción de fisuras. Controla la apertura de grietas, manteniéndolas dentro del límite aceptable para el funcionamiento del pavimento. Y continuidad estructural. Mantiene la integridad del conjunto de las losas, evitando la separación entre carriles y mejorando el desempeño global. Tipo de barras en pavimentos rígidos, ¿no? Tenemos las barras pasadoras o los dowels, que son lisas para las juntas transversales de transferencia de carga. Las barras de unión, que son corrugadas, juntas longitudinales y de unión entre carriles, ¿no? Acero de refuerzo distribuido,
barras en malla dentro de la losa para el control de fisuración, ¿no? Y mallas de acero, red prefabricada, soldada, control de contracción y de temperatura. Barras pasadoras o dowel bars, ¿no? Que son las que hemos visto hace un rato, ¿no? Las barras pasadoras son las barras lisas de acero de sección circular, colocadas transversalmente en las juntas de contracción y expansión, ¿no? Su diseño permite la transferencia de cargas verticales entre losas contiguas, al mismo tiempo que permite movimientos horizontales de expansión y contracción del concreto. Funcionamiento de las barras o pasadoras, ¿no? La aplicación de carga hace la transferencia y el resultado es uniformidad de flexiones, ¿no? Cuando una rueda carga sobre la losa, la barra pasadora actúa como una viga de corte, transmitiendo parte del esfuerzo a la losa adyacente. Esto reduce deflexiones, escalonamientos y agrietamientos prematuros, especialmente en pavimentos de tránsito pesado, como ser autopistas y puertos industriales, ¿no? Características de las barras pasadoras, propiedades físicas, acero liso, sin corrugas, ¿no? Para permitir el deslizamiento. Forma, sección cilíndrica uniforme en toda su longitud. Colocación transversal a la junta, paralelas al eje del pavimento. Anclaje, a la mitad queda adherida al concreto, la otra mitad se lubrica o encapsula para permitir el deslizamiento libre. En la actualidad ya se la lubrica entera, ¿no? Ubicación en el pavimento. Juntas de contracción transversales, juntas de expansión, pavimento de tránsito pesado, ¿no? Carreteras, aeropuertos y puertos. Dimensiones típicas según el espesor de la losa. Espesor de losa de entre 15 y 20, diámetro de 25 milímetros, longitud de 45 a 50 centímetros, ¿no? De 20 a 25 centímetros de losa, el diámetro 32 milímetros, y la longitud de 45 a 50 centímetros, ¿no? Y para mayores a 25, el diámetro de 38 milímetros, de 45 a 50 centímetros de longitud, ¿no? El diámetro aumenta con el espesor de la losa para garantizar rigidez suficiente bajo cargas pesadas. Dimensiones según el espesor de la losa. La guía de diseño ASHTO recomienda el tamaño y espaciamiento de las barras pasajuntas a ser usadas en estructuras de pavimento en la página 225, siendo las siguientes, ¿no? El grado del acero liso usado para las barras pasajuntas debe ser 60 o superior, ¿no? Esto está en la ASHTO, en la ASHTO 93. El diámetro de las barras pasajuntas debe ser igual al espesor de la losa multiplicado por 1/8. Ejemplo, para un espesor de 22 milímetros, 8.66 pulgadas por 1/8 igual a 1.08 pulgadas, ¿no? Entonces nuestro diámetro va a ser redondeado 1 pulgada, ¿no? 2.54 centímetros, ¿no? El espaciamiento entre las barras pasajuntas debe ser igual a 12 pulgadas o 30.48 centímetros. La longitud de las barras pasajuntas debe ser de 18 pulgadas, ¿no? 45.72 centímetros. Esto es lo que te dice la ASHTO, ¿no? Entonces, el diámetro lo vas a calcular con 1/8, siempre 30, y la longitud, 45 más, ¿no? De 45 a 50, ¿no? Espaciamiento de las barras pasadoras. Parámetros de espaciamiento, ¿no? El espaciamiento típico entre barras pasadoras es de 25 a 35 centímetros, siendo 30 centímetros el valor más utilizado en la práctica, ¿no? Se mide de centro a centro de barra a lo largo de la junta transversal. Ejemplo de cálculo, ¿no? Para una junta con 3,6 metros de ancho y barras cada 30 centímetros, N va a ser igual a 3.6 por 0.30 igual a 12 barras, ¿no? Se requieren aproximadamente 12 barras pasadoras por junta transversal, ¿no? Siempre verificar contra la normativa aplicada, INVIAS, ASHTO o PCA, ¿no? El diseño estructural y el diseño estructural del proyecto. Estas son las prescripciones del ASHTO, ¿no? Verificar si es que estamos cumpliendo estas prescripciones, ¿no? Ventajas y problemas de las barras pasadoras. Ventajas: mayor transferencia de carga entre losas adyacentes. Menor escalonamiento en juntas transversales. Mayor durabilidad del pavimento en servicio y menor deterioro en los bordes de las juntas, ¿no? Problemas por mala colocación, corrosión, ¿no? Por ingreso de agua a través de la junta. Desalineación, que impide movimientos normales de la losa, ¿no? Bloqueo de juntas, que produce grietas en la losa.
Escalonamiento por pérdida de transferencia de carga, ¿no? Por pérdida de la eficiencia de la transferencia. Tipo 2, barras de unión o tie bars, ¿no? Las barras de unión corrugadas de acero colocadas longitudinalmente en las juntas entre carriles. A diferencia de las pasadoras, no están diseñadas para transferir cargas verticales importantes, sino para mantener los carriles unidos y evitar que las juntas longitudinales se abran excesivamente bajo el efecto del tránsito y los movimientos de la temperatura. Comparativa, pasadores versus barras de unión, ¿no? Le hemos visto hace un rato las características: tipo de acero, barras pasadoras son lisas, ¿no? Sin corrugas. Barras de unión es acero corrugado, ¿no? Dirección transversal. Dirección de las de unión longitudinal. Junta donde se usa contracción y expansión, ¿no? Las de contracción son las por las que cortamos, ¿no? Las barras de unión longitudinal entre carriles. ¿Permite movimiento? Sí, horizontal, las pasadoras, ¿no? Las dovelas. No, las barras de unión. Función principal, transferencia de carga vertical. De las barras de unión, mantener los carriles unidos. Diámetro típico de 25 a 38 milímetros de las dovelas, ¿no? De las de unión de 12 a 16 milímetros, ¿no? Espaciamiento típico de 25 a 35 centímetros de las dovelas y de 60 a 100 centímetros de las barras de unión. Longitud típica de 45 a 50 centímetros las dovelas y de 60 a 100 centímetros las barras de unión. Tipo 3, acero de refuerzo distribuido. El acero de refuerzo distribuido es un sistema de barras longitudinales transversales colocadas dentro de la losa para controlar la fisuración. Aumentar la continuidad estructural y permitir la construcción de pavimentos de mayor longitud sin juntas frecuentes, ¿no? En Bolivia prácticamente por el costo del acero no hacemos este tipo no usamos este tipo de acero, ¿no? No hacemos los continuamente reforzados, ¿no? Acero de refuerzo En distribuido. aeropuertos sí, En supongo. aeropuertos sí. En aeropuertos sí. En ahí donde se cargan combustible igual. Sí. En la pista de aterrizaje y en las de rodado también, ¿no? Sí. Por donde caminan los aviones. Sí. En aeropuertos sí. Es evidente. Lo que pasa es que en aeropuertos el tema de seguridad es mucho más importante que el costo, ¿no? En carreteras prácticamente no las usamos, ¿no? Pero sí es bueno tener la referencia de que en otros países sí las usan, ¿no? Bueno, y que se usan también en aeropuertos, ¿no? Entonces, acero de refuerzo distribuido, ¿no? Aplicaciones y diseño. Funciones y aplicaciones. El refuerzo distribuido reduce la apertura de fisuras, manteniendo el concreto en contacto, asegurando la transferencia de cargas por trabazón de agregados. Se emplea en pavimentos continuamente reforzados, ¿no? Aeropuertos con cargas concentradas, autopistas de alto tráfico pesado y zonas industriales con cargas especiales. Características de diseño: barras longitudinales paralelas al eje del pavimento soportan esfuerzos principales, ¿no? Barras transversales perpendiculares al eje controlan la fisuración secundaria. Espaciamiento varía según diseño estructural, ¿no? Entre 15 y 30 centímetros. Recubrimiento mínimo 4 a 5 centímetros para protección contra corrosión, perdón. En pavimentos continuamente reforzados, la ausencia de juntas transversales reduce significativamente los costos de mantenimiento a largo plazo, ¿no? Pero sí la inversión inicial es mucho mayor. Tipo 4, mallas de acero, ¿no? Descripción y función. Las mallas de acero son redes prefabricadas de alambre o barras de acero soldado, disponibles en rollos o paneles planos, ¿no? Se colocan en la parte central o superior de la losa para controlar la fisuración por contracción y temperatura. Ventajas: fácil y rápida instalación en obra, ¿no? Distribución uniforme del refuerzo en planta, reducción de la mano de obra frente al armado tradicional y disponibles en distintas geometrías y resistencias, ¿no? Desventajas y limitaciones: menor flexibilidad de diseño respecto a barras individuales, ¿no?
No reemplaza las barras pasadoras ni de unión en juntas. Capacidad de refuerzo limitada en losas de alta carga, ¿no? Las mallas de acero son complementarias al sistema de barras. No deben considerarse como sustituto de pasadoras o barras de unión entre juntas críticas, ¿no? Relación entre barras y juntas. Las barras y las juntas son sistemas complementarios, ¿no? Las juntas permiten los movimientos del concreto, las barras controlan esos movimientos y transfieren las cargas a las juntas que garanticen un buen comportamiento del pavimento, ¿no? Entonces tenemos las barras pasadoras para transferencia de carga vertical, las juntas, permiso de movimientos térmicos e higroscópicos, y las barras de unión, prevención de separación, ¿no? De los carriles. Dije, hay una consulta. Sí, mande. Primero colocan las barras de unión y pasador y después hacen la junta. Disculpe, o... ¿En los continuamente reforzados? Sí, sí. Sí. Primero ponen la armadura principal, que es el acero distribuido, Sí, y sí. donde haya cortes por cambio de jornada de trabajo o paralización de hormigón, se ponen los pasajuntas, ¿no? Pero sí, primero se pone el acero principal, ¿no? Y hay ese corte que se hacen entre las juntas, no, o sea, no interfiere con las barras de unión, digamos. Lo que A pasa la es hora de que cortar. los continuamente reforzados, ¿no? Que son con acero distribuido, con acero de refuerzo distribuido, no tienen juntas. O sea, solamente haces juntas al final de jornada, ¿no ve? O cuando te estás pegando con otro tipo de pavimento, ¿no? No Sí. las haces como en el pavimento de hormigón simple, ¿no ve? Que tiene juntas cada cierta distancia. El continuamente reforzado no tiene juntas, solamente en fin de jornada, donde sí pones las dovelas, y donde te unes a otro tipo de pavimento o te unes a otra estructura, ¿no? Ahí también tiene los pasajuntas. En los demás casos no tiene pasajuntas, ¿no? Porque no haces juntas. Ya, me tengo. Gracias. Requisitos de colocación en obra. La eficiencia de las barras depende directamente de la calidad de su instalación. Errores en la colocación pueden anular por completo su función estructural y generar patologías costosas en el futuro, ¿no? Requisitos técnicos de colocación. Alineamiento correcto, ¿no? Las barras deben quedar estrictamente paralelas al eje del pavimento, ¿no? La desalineación, incluso leve, impide los movimientos de expansión y contracción y pueden bloquear la junta, ¿no? Recubrimiento adecuado. Mantener un recubrimiento mínimo de 4 a 5 entre barra y la superficie de la losa para prevenir la corrosión y garantizar la durabilidad del acero, ¿no? Si hicieras juntas, las cortarías, ¿no? Y perdería la efectividad del acero, ¿no? Posición centrada. Esta es de las dovelas, ¿no? Las barras deben ubicarse en el centro del espesor de la losa a media altura para que actúen eficientemente en la zona neutral de esfuerzos, ¿no? Las dovelas. Limpieza de las barras. Las barras no deben tener grasas, aceites, barro ni suciedad excesiva, ¿no? La contaminación reduce la adherencia y facilita la corrosión prematura. En las dovelas, sí, en las dovelas les pones grasa, ¿no ve? Más bien para evitar la adherencia, ¿no? Proceso constructivo y colocación, posicionamiento, ¿no? Colocar canastillas o soportes metálicos en el molde, vaciado, verser el concreto sin desplazar las barras, corte de juntas, aserrado en la posición exacta de cada barra, preparación, limpieza y la ubicación del extremo deslizable, ¿no? Una correcta secuencia constructiva asegura que las barras queden en la posición de diseño y que cumplan su función durante toda la vida útil del pavimento, ¿no? Las canastillas de soporte son esenciales para mantener la alineación durante el vaciado del concreto. ¿No ven? En la presentación anterior está todo con mejor detalle y más específico. Este es más general, ¿no? Más de todo lo que es acero en pavimentos, ¿no? La otra está más específica a las dowels y a las tie bars, ¿no? A las dovelas y a las barras de amarre, ¿no? Patologías por errores constructivos.
Corrosión del acero, ¿no? Produce expansión del acero, fisuración del concreto circundante y eventual rotura de la losa. Causa recubrimiento insuficiente o exposición al agua, ¿no? Desplazamiento de las barras. Reduce la eficiencia estructural y puede causar escalonamiento prematuro, ¿no? Causas falta de soporte durante el vaciado, ¿no? Mala adherencia. Disminuye la capacidad de trabajo de las barras corrugadas, causa barras sucias o contaminadas con aceite o barro, ¿no? Fisuras prematuras. Aparecen antes de alcanzar la vida de diseño, ¿no? Causa diseño incorrecto del tipo y diámetro y espaciamiento de las barras. Factores que determinan el espaciamiento, ¿no? Variables de diseño, el espesor de la losa. A mayor espesor, mayor diámetro y espaciamiento, ¿no? Magnitud del tránsito, cargas por eje y número de repeticiones. Tipo de suelo, capacidad de soporte de la subrasante, ¿no? El CBR y el K. Condiciones climáticas, amplitud térmica anual y humedad. Tipo de pavimento, con o sin refuerzo continuo, ¿no? Diseño estructural, normativa aplicable y criterios del proyectista, ¿no? Tabla de resumen de especiamientos típicos, ¿no? Tipo de barra pasadora, especiamiento típico de 25 a 30, el valor común es 30, ¿no? Barras de unión de 60 a 100, el valor común 75, ¿no? Y el acero distribuido de 15 a 30 centímetros, el valor común es 20, ¿no? Los especiamientos siempre deben verificarse con las normativas vigentes, ¿no? Envías en Colombia, AESTO, PCA y equivalentes nacionales, ¿no? Los manuales del ABC. Aunque los manuales del ABC no tienen el tema de hormigones continuamente armados, ¿no? Influencia del tránsito en el diseño, ¿no? Tránsito ligero, cargas 8 toneladas por eje. Tránsito medio de 8 a 13 toneladas por eje. Barras pasadoras, ¿no? De 25 milímetros, espaciadas 35 centímetros. Barras de unión 12 milímetros, ¿no? Barras pasadoras de 32 milímetros, espaciamiento 30. Barras de unión de 16 milímetros, ¿no? Ya para las 13, ¿no? Y para más cargas, acero distribuido, adicional, ¿no? Tránsito pesado, cargas mayores a 13 toneladas por eje, ¿no? Barras pasadoras de 38 milímetros, espaciamiento 25 centímetros, acero de distribución adicional, ¿no? En Bolivia, la ley de cargas te limita la carga del eje simple direccional a 7 toneladas y del eje simple dual, o sea, con 4 llantas, pero un eje simple, a 11 toneladas por eje, ¿no ve? Entonces estaríamos prácticamente aquí, ¿no? Protección contra la corrosión. Factores de riesgo, ¿no? Zonas costeras con alto contenido de cloruros en el ambiente. Climas fríos, donde se usa sal de deshielo en la calzada, ¿no? Para derretir el hielo de la calzada le ponen salmuera, ¿no? Pavimentos con juntas defectuosas que permiten la infiltración de agua, ¿no? Recubrimiento incorrecto o insuficiente, ¿no? Menor a 4 centímetros. Medidas de protección. Barras epoxidadas, ¿no? Epoxy coated. Recubrimiento de epóxico en planta, ¿no? Alta resistencia a cloruros, ¿no? Acero galvanizado, zinc como barrera electroquímica. Acero inoxidable para ambientes muy agresivos, obviamente tiene mayor costo, ¿no? Y sellado de juntas para evitar la infiltración de aguas y agentes agresivos. Y recubrimientos adecuados, mínimo de 4 a 5 centímetros en recubrimientos en zonas expuestas para pavimentos continuamente armados, ¿no? Control de calidad en obra, verificación de materiales, ¿no? Comprobar el certificado de calidad del acero, el diámetro nominal, la longitud y el tipo de, si es liso o corrugado antes de su colocación en obra, ¿no? El acero debe cumplir con la norma ASTM A615 o su equivalente nacional, ¿no? Nacional no tenemos. Tolerancias de alineamiento. La desviación máxima visible en la alineación de barras pasadoras es de 6 milímetros en dirección vertical y lateral, ¿no? Superar esta tolerancia compromete la eficiencia de la transferencia de carga. Inspección antes del vaciado. Verificar la posición, recubrimientos, limpieza y la fijación de los canastillos. Documentar con fotografías para el expediente de obra, ¿no? Ensayos de transferencia de carga, mediante ensayos de deflectometría, viga Benkelman, aunque ya no se usa la viga Benkelman, o deflectómetro. La viga es barata, ¿no ve? Pero el problema es que si la pones al sol o en sombra, te da diferentes resultados, ¿no? Se puede verificar en servicio la eficiencia de la transferencia de carga en juntas instrumentadas, ¿no?
Caso práctico, diseño de barras para una autopista, ¿no? Datos del proyecto, autopista de 2 carriles, espesor de la losa de 23 centímetros, ancho del carril de 3.65 metros, ¿no? La longitud de la junta longitudinal, 40 metros, ¿no? Este es continuamente armada, ¿no? Longitud de juntas transversales, 3.6 metros cada una, espaciamiento entre juntas transversales, 5 metros, ¿no? La solución adoptada para el diseño, las pasadoras de 32 milímetros de 50 centímetros de longitud cada 30 centímetros, ¿no? Cantidad 12 por junta, ¿no? Barras de unión, diámetro de 16 con una longitud de 80 cada 75 centímetros, ¿no? 53 por junta longitudinal, ¿no? N es el número de pasadores, que es 3.6 por 0,3 igual a 12 barras, ¿no? La N de la unión va a ser 40 metros por 0,75 igual a 53 barras, ¿no? Mantenimiento y rehabilitación de las barras. Haremos lo siguiente, queridos colegas. Quedaremos aquí, nos veríamos el lunes y, como les había dicho, ¿no? Descárguense el ISLAB de entradito. O sea, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el ISLAB conmigo, ¿no? O sea, procuren estar en hora, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta. Buenas noches, Inge, una consultita. Sí, dime. ¿Será que nos podría hacer no sé si podría llamarse un ejemplo o una forma de ver cómo empezar con el práctico que nos dio para el día lunes? Por favor. En realidad ya lo habíamos visto. Ya, dame un cachín. Ah, no, tengo que abrir el Excel para llevarlo, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, les había pedido solamente para rígidos, ¿no? Entonces, el primer ejercicio, el ejercicio número 1, es prácticamente este mismo, ¿no ven? Damos estas tasas para cada tipo de vehículo y lo proyectamos, ¿no ven? Ah, pero en el rígido. Y lo proyectamos. Decimos que nuestro año base de construcción es el 26 y el 27 y empezamos a contar desde el 28, ¿no? Contamos los 20 años, tenemos cada tipo de barra digo, de vehículo, y el enunciado dice que vamos a cargar 60-30. En lo que habíamos visto en clase, habíamos cargado 60-40. Entonces aquí le ponemos 0,7, ¿no? En toditos estos, y estaríamos cargando, y estaríamos con la condición del ejercicio, ¿no? Que es el 70% de los vehículos con carga completa y el 30% con carga parcial, ¿ya? Sí, aquí no me acuerdo cuántos vehículos habíamos puesto. Me parece que 4, 2 eran. 2, 2 y y 4, aquí, ingeniero. y aquí 4, ¿no? Entonces lo mismo. Ya los tienes ahí, ¿no ve? Entonces de ahí ¿Y nos que vamos. la del año Sí, 2025 se oye, disculpe, o se lo toma en cuenta igual? se la Porque dice toma en sobre... cuenta para proyección. Ah, Empezamos ya. a sumar desde el año base, ¿no ve? Sin embargo, no podemos saltar del 24 al 28 sin pasar por el 25, 26, 27, ¿no ve? Bueno, sí podemos, pero modificando la fórmula, ¿no? Entonces, para no modificar la fórmula, para que sea un incremento anual, proyectamos 25, proyectamos 26, proyectamos 27, proyectamos 28, como todos los años, ¿no? Hasta el 40, ¿no ve?
Entonces, sí, por fines de proyección están ellos dos, esos dos. Porque podríamos modificando la fórmula, ¿no ve? Pero ya tendríamos que ponerle la n y nos va a dar lo mismo, ¿no? Así que es mejor proyectar cada año, ¿no? Ya, entonces aquí ya tienes una de las condiciones del ejercicio, ¿no ve? Que era aumentar estos dos tipos de vehículo y hacer esta distribución de cargas, ¿no? Lo siguiente, sí, dime. Sí, En la diapositiva, sí, yo lo en la edité. diapositiva dice 3, 4 hasta el 12, sí. En el enunciado del ejercicio no dice nada, ¿no ve? No te especifica. Entonces, para no variar, mejor mantener desde el 4, ¿no ve? Entonces, desde el 4 nomás cambiamos, ¿no? Aunque realmente cambiarle al 3 no nos cuesta nada, solamente pondríamos aquí el 0,7, ¿no? Pero mantendremos desde el 4, porque en el ejercicio no especifica. Igual Ya, yo, ingeniero. ya. No ve, entonces no hay ningún problema. Y van a ver que en el resultado tampoco va a variar. A ver, le pondremos 1. Casi no varía nada por 300 Sí, puntos de saldo, ingeniero. sí, sí. ¿No ve? ¿En cuántos millones? En 8.300.000. ¿No ve? Entonces sí es muy poco. Ya. Entonces lo siguiente era utilizar esta tabla, ¿no ve? Sí me han preguntado dónde cambiabas el 50%, ¿no? Aquí. Aquí en porcentaje de carga parcial decía 50, creo, el enunciado, ¿no? Le cambias esto, ya se han ajustado los valores, ya ha jalado de las tablas que le corresponde. Lo que tienes que hacer es lo que les había dicho el otro día, ¿no? Verificar que esté jalando de la correcta, ¿no ve? Por ejemplo, esta, ¿no? Que dice 24,42, que esté jalando de 22 a 32, ¿no? Está bien, ¿no ve? Verificar este 39, ¿no ve? Que es del segundo eje, ¿no ve? Aquí, del 24 al 40, ¿no? 39 es menos que 40, entonces también está jalando bien, ¿no ve? Había que verificar que esté jalando bien. Y con eso ya tenemos el número de repeticiones, ¿no? Les había dado estos datos también, que me parece que era 1 y 0,5, ¿no? Sí, Sí, 05. ingeniero. 1 y 0,5. Sí, entonces estaríamos con 11.650.000 ejes equivalentes, ¿no? Esa sería la primera parte, ¿no? La segunda parte, la segunda pregunta, aquí, en toditos estos valores pones la misma tasa, que no me acuerdo cuánto era. Creo que era 0,30 creo que era esta. En toditos esos valores pones la misma tasa y todo lo demás es lo mismo y verificas ya cuánto te sale. Y la tercera parte es comparar los resultados, ¿no ve? Lo que me acaban de decir son 300 vehículos en tanto, en 11 millones, así que la variación es mínima, ¿no? Pero les decía, ¿no ve? Lo que me importa en la pregunta 3 es el concepto, ¿no ve? La interpretación de ustedes, ¿no ve? Pasa esto, por esto, por esto, por esto, son metodologías equivalentes, no son equivalentes, la discrepancia es mucha, la discrepancia es poca. En realidad lo que me interesa de la pregunta 3 es el concepto de ustedes, ¿no? Entonces eso era lo de la práctica. No sé si tuvieran alguna consulta más. Bueno, de todas formas, ¿no ve? Como la pregunta no aclara si es desde el 3, pero la presentación sí. Si aquí le ponen 1 o le ponen 0,7, ambos son válidos, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta más, porque como les decía, ¿no? En realidad ya lo habíamos hecho, ¿no? En una de las clases hemos hecho esto mismo, ¿no? Y lo interesante, lo que lo hace práctico, en realidad es esta tabla, ¿no? Que ya los valores, como les había explicado en la clase, ¿no? Con esas interpolaciones y ramas anexas, ya los jala automático, ¿no? Esto nos evita
nos ahorran harto tiempo, ¿no? ¿En este? Este. Ah, ¿verdad? Es 4.6, ¿no ve? Y la primera es de 2 a 12. Tendría que calar del mismo, ¿no? Creo que a partir del cuarto, del tipo 4, todo se mantiene. Sí. Esta tendría que ser 4,6. ¿No ve? Entonces tenemos que irnos a esa tablita. Les había dicho la de rígido, ¿no ven? Aquí está de 2 a 12 de rígido. Y era 4,6, ¿no ven? Y evidentemente, ¿no? Aquí está 4,63. Esta viene de J15. Ah, y justo es esa, ¿no ve? J15. Entonces, si la jala ahí, lo que nos ha faltado hacer es jalarla aquí. Ah, esta, ¿no ve? Y era este, ¿no ve? Sí, y con eso ya estaría. Buen dato, bien que te hayas fijado. No, el valor es el mismo, pero no estaba, o sea, el valor estaba bien, pero no jalaba fórmula, ¿no? Ahora ya jala fórmula. Es correcto. Bien, buen dato, buena observación. Y este sí jala, ¿no? Ya. No sé si tuvieran algo más, queridos colegas. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el lunes. Muchísimas gracias, un abrazo, que pasen un buen domingo. Nos Igualmente, vemos ingeniero, el lunes. muchas Bueno, gracias. tiene, Bueno, hasta Ingeniero, luego. hasta luego. Chao, chao. Gracias. Ingeniero, disculpe, ¿me puede anotar en la lista? sí, Tercero, Mariela. ok, ya está. Perfecto, María. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.